Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y hoy vamos a hablar de cuáles son las funciones o qué es lo que hace un contador pensado como un servicio externo o un servicio externo de contabilidad en una empresa. ¿Por qué quise hacer este video? Porque también, como nosotros tenemos justamente servicios de contabilidad y yo también veo muchísimos casos de emprendedores y me cuentan mucho de la relación que tienen con sus contadores, veo que en muchos casos también hay una tremenda desinformación por parte del mismo emprendedor que está contratando el servicio, por parte de la empresa que está contratando el servicio, respecto de qué es la contabilidad, qué es lo que implica el cumplimiento tributario, qué es lo que normalmente hace un servicio mensual de contabilidad, y por ende, qué es lo que puedo exigir y qué es lo que no tiene nada que ver con el servicio y que o debería hacer por mi cuenta o debería buscar alguna alternativa o quizás puedo llegar a algún acuerdo que seguramente me va a implicar incurrir en un costo mayor del servicio para que quizás si es que ese servicio externo conoce del tema me pudiera ayudar. Y también para que despejemos un poco qué es lo que realmente en la mayoría de los casos, porque ojo, hay de todo tipo de servicios contables y hay de todo tipo de contadores, aquí vamos a hablar de la generalidad, qué es lo que normalmente sabe hacer un contador y qué es lo que muchas veces cuando se lo pedimos ni siquiera es parte del ámbito de lo que los contadores se dedican y que también de manera muy lamentable, sí debo decir en algunos casos, hay algunos que no son capaces de decirle a su cliente que eso no lo hacen o no lo saben hacer o no lo hacen, no lo han hecho nunca y por tomar el servicio igual intentan hacerlo y en este aprender haciendo dejan la escoba. Llámese, por ejemplo, crear empresas, ¿ya? La mayoría de los contadores, y esto lo digo con toda propiedad, no sabe crear una empresa. Y uno dirá, pero si son contadores, y yo les digo, no, pero si son contadores, ¿dónde en contabilidad, cuando tú estudias para ser, por ejemplo, contador auditor, dónde aprendes a crear empresas? Si el crear empresas es del ámbito de los abogados normalmente. En este caso, igual uno podría aplicar incluso para mí. ¿Por qué Marcos entonces sabe crear empresas y se dedica a eso si es administrador de empresas turísticas? Porque yo me he formado y he aprendido eso, como puede haber contadores que igualmente se han dedicado y aprendido eso. Pero en la mayoría de los casos los contadores no han hecho eso. Y no lo aprendieron por defecto. O sea, me refiero a que no podemos atribuir la capacidad de crear correctamente empresas a un contador por el hecho de ser contador. Es como que tú creas que un futbolista va a saber jugar básquetbol y va a ser bueno igual jugando básquetbol. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, si le vas a encargar a tu contador que te cree, por ejemplo, una nueva empresa, que eso es algo que uno ve habitualmente, pregúntale primero si sabe hacerlo, cuántas veces lo ha hecho y qué resultados ha tenido respecto de la revisión, por ejemplo, de los estatutos de esas empresas. Se los digo porque nosotros atendemos regularmente modificaciones de empresas realizadas por contadores que no sabían crear empresas y que las crearon igual. Y de nuevo, no estoy metiendo en el saco a todos los contadores. Por favor, no salgan los contadores a insultarme en los videos, porque muchas veces eso ocurre, porque no estoy diciendo que todos sean así. En ningún caso. Conozco contadores extremadamente éticos que trabajan súper bien. Yo trabajo con contadores, respeto muchísimo su trabajo, ¿ya? Y en la parte que les compete en muchos casos son buenísimos, pero estoy simplemente hablando de algo que es recurrente para poner simplemente el ejemplo de que esa es una materia, por ejemplo, que quizás no estaba en el ámbito de la contabilidad y que a veces uno como emprendedor incluso lo forza, como que uno empuja, no, pero es que usted hágamela y yo sé que usted puede y le tengo confianza y vamos. Y en muchos casos el contador nunca se había dedicado a eso y por hacernos un favor, por tratar de ayudarnos, puede que terminemos con una empresa mal constituida y con todos los problemas que eso conlleva. Incluso no se trata solamente de crear bien la empresa, muchas veces definir adecuadamente la figura societaria, cómo va a operar esa empresa después también,
porque muchos contadores tampoco después son empresarios, o sea, llevan servicios de contabilidad, pero nunca se han dedicado a algo más que tener una empresa de contabilidad, si es que tienen una empresa, a veces dan por honorario. Entonces tampoco entienden mucho en la mayoría de los casos de los modelos de negocio, de las gestiones comerciales. Entonces también hay personas que le empiezan a pedir opiniones sobre eso. Y tampoco tiene mucho que ver el área. Ahora vámonos sí a lo que pudiera ser exigible o qué es lo que hace realmente un servicio contable, lo que sí efectivamente está dentro de. Lo primero ahí es que responsablemente tanto servicio contable, contador, como cliente, debe haber claridad respecto de lo que incluye el servicio que yo estoy pagando. Cuando yo empiezo a trabajar con un contador y yo no he visto por escrito en ninguna parte que esta persona me haya hecho una propuesta específica que diga yo me voy a encargar de esto, esto, esto y lo voy a hacer de esta y esta manera, si ya partimos sin eso, para mí ya estamos mal. Porque la prestación de un servicio siempre debiera ir acompañada previamente de una propuesta donde yo explique y desagregue con detalle y conteste todas las dudas y consultas respecto de eso antes de que firmemos un contrato de prestación de servicio. Si eso no ocurrió y tú a los amigos y a los compadres le dijiste que sí a alguien, sí llame la contabilidad y jamás esa persona tampoco se preocupó de enviarte un detalle, créeme que, no estoy diciendo que en el 100% de los casos, pero créeme que hay una alta probabilidad de que eso no funcione bien. Por dos cosas. Porque tu prestador de servicio, tu contador, es desordenado y es poco profesional, porque eso es falta de profesionalismo. O sea, de hecho, incluso uno debiera exigirle al cliente que se lea la propuesta. A nosotros nos pasa regularmente, por ejemplo, postulaciones a Cercotec, que en esta fecha estamos viendo decenas de propuestas en el día. Y nosotros le enviamos una propuesta con todo el detalle, completa, es más o menos larga, sí, pero es importante que la revisen. Y hay personas que nos dicen, cara dura, porque no tengo otra palabra para decirlo, oye, ¿sabes qué? No, es que yo no me quiero leer la propuesta, me llaman por teléfono, es que yo quiero que tú me la cuentes. Es que yo te mandé una propuesta, tiene que estar por escrito, imagínate que yo al contártela me equivoco, no soy tan exacto en lo que te dije y tú después me vas a hacer exigible eso. No, yo te estoy enviando una propuesta. Y te insisten en no leerla. Nuestra respuesta ahí, como empresa, porque nosotros no somos una empresa que partió ayer, no somos una empresa que venda muy poquito tampoco, tenemos las espaldas y podemos en cierta forma reservarnos ciertos derechos de con quién vamos a trabajar o no. Nosotros no trabajamos con esas personas. Así de simple, decimos, mire, busque otro servicio alternativo porque en esas condiciones donde usted no quiere revisar lo que incluye, lo que va a contratar, nosotros no podemos atenderlo porque ya sabemos, ya tenemos la experiencia que con ese perfil de cliente, que no lee nada, que no revisa nada, lo primero que va a hacer después es empezar a exigirme cosas que no contrató. Y eso me va a generar un problema y al final es mejor no trabajar con ese cliente. Por tanto, aquí hay una responsabilidad cliente-contador, cliente-servicio contable, que antes de que empecemos a trabajar, tengamos claras cuáles son las condiciones. ¿Ya? Yo voy a hacer esto, esto y esto, lo voy a hacer de esta y esta manera, ¿estamos de acuerdo? Nos damos la mano, que sería firmar el contrato, y empezamos a trabajar. Por tanto, yo sé lo que me pueden exigir como servicio contable y mi cliente sabe también lo que me puede pedir. Y ahí justamente de eso se trata este video, que en muchos casos ahí nos perdemos absolutamente. ¿Qué incluyen normalmente los servicios contables? Estoy hablando de servicios de cumplimiento que valen entre 25 probablemente y 50, 60 mil pesos dependiendo del tamaño de tu empresa mensualmente. Estoy hablando de ese tipo de servicios. No servicios dedicados donde te van a cobrar 500 lucas o 1 millón de pesos probablemente por hacer un montón de gestiones, o contadores que ya trabajan dentro de la empresa y se les paga un sueldo, por tanto un monto mucho más alto. En los servicios de cumplimiento, lo que uno hace como servicio contable son dos cosas principales. Lo primero es que uno elabora el formulario 29, el F29 de declaración de impuestos mensuales. Uno lo elabora y en la mayoría de los casos uno lo deja listo,
lo envía, por ejemplo, nosotros lo enviamos el día 15, supongamos que ustedes tienen contabilidad con nosotros, estamos en febrero. Febrero es un mes tributario que va del 1 al 28 o 29, dependiendo del año, ya, 1 al 28 o 29, y el día 15 de marzo, nosotros a todos nuestros clientes les enviamos el formulario 29 listo para que lo puedan revisar, enviar, declarar y si corresponde pago, puedan hacer el pago respectivo. En ningún caso nosotros estamos ni encargados de declarar el formulario, menos aún pagamos los impuestos que le corresponde pagar a los clientes. Sí, hay muchos servicios contables que de manera muy nefasta y lamentable sí le pagan los impuestos a los clientes, y eso, ya lo he comentado en otros videos, lleva a que hayan lagunas de no pago muchas veces, bicicleteos de las platas de los clientes, no entender qué se pagó ni por qué se pagó, control absoluto a veces del contador donde el cliente ni siquiera tiene las claves tributarias. Es una receta para que las cosas ahí salgan mal, ¿ya? Entonces lo que debiera hacer un servicio contable es normalmente elaborar el formulario 29, pero ojo, tú eres libre de llevar tu contabilidad como tú quieras y que el servicio se preste como tú quieras. Si a ti te acomoda este desorden completo, que es que el contador te pague los impuestos, y ese es el acuerdo que hiciste, bien, y eso es habitual. O sea, encargarse del F29 de la manera que sea es habitual. Y muchos servicios contables, ojo con esto, no hacen nada más que eso. O sea, los 20, 30, 40 mil pesos que te cobran es solamente para eso y nada más. Entonces, ¿qué es lo que podría? Solo eso, ¿ya? Entonces, cuando tú empiezas a pedirle otras cosas a estos servicios, ahí ocurre que es que no me contestan, es que en realidad no me atienden, porque muchas veces lo que estoy pidiendo no tiene nada que ver con lo que estoy contratando, y ahí la responsabilidad es compartida, porque lo que uno debiera hacer, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando a nosotros nos piden cosas que no tienen nada que ver con tu contrato mensual? Nosotros te decimos y te respondemos en el momento o en un rato, te decimos, ojo, esto no tiene que ver con lo que tú me estás pidiendo, o sea, con lo que tú tienes contratado. Aquí está lo que tienes contratado. Porque en nuestro caso, en el 100% de los casos, sí hay una propuesta por escrito. De hecho, nosotros tenemos publicado en nuestro sitio web que incluye el servicio, ¿ya? Así de transparente. Entonces, si alguien nos pide algo que no corresponde, le decimos. Cuando la respuesta, por el otro lado, o sea, cuando partimos de la base del desorden, de que no hubo una propuesta y el cliente no sabía que lo que incluía por escrito y el contador no lo explicitó, y más encima, ese servicio contable, cuando el cliente pide algo que el servicio tú dices, oye, pero es que esto no me corresponde, no son capaces de decirlo, de verbalizarlo, de decirle al cliente, ojo, esto no es parte de... Ahí empieza este como malentendido entre que el contador no me quiere atender y el contador está pensando que en realidad este cliente está tratando como de aprovechar porque le está pidiendo algo que no correspondía. Pero la base parte de que no pueden ponerse de acuerdo porque jamás pusieron las cosas por escrito. Entonces, volvemos al punto 1 que debiera estar por escrito. Ahora, hay muchos servicios contables que además incluyen, y esto es regular que uno lo incluye en la mensualidad, servicios de consulta, ¿ya? Que muchas veces verbalmente el contador te dice, no, y además me puedes hacer consultas y en cosas de contabilidad, en tributación, yo te voy ayudando, ¿ya? A veces tan ambiguo y vago como eso la descripción, ¿ya? De nuevo, por ejemplo, aquí de nuevo cito lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que tenemos explicitado es que se atienden consultas exclusivamente vía WhatsApp de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces el cliente sabe que hay un horario y un canal para hacer las consultas y que nosotros tenemos la obligación de, a través de ese canal y en ese horario, debiéramos siempre responderle. A veces no respondemos en el momento, pero siempre se responde, ¿ya? Pero cuando tú no pactas el cómo se van a realizar las consultas, si es que estaban incluidas, ojo, siempre pregunta si están incluidas. Mejor aún, pide una propuesta, como les decía. Incluso si tú ya tienes contador
y nunca has tenido por escrito, pídelo a tu contador. Oiga, ¿sabe qué, señor contador, señora contadora? Mándeme un mail donde diga qué es lo que incluye el servicio, porque nunca conversamos de eso y nos va a ser mucho más fácil la relación que tengamos, porque si no, como digo, esto se lleva a puros malentendidos, ¿ya? También, muy importante, en el ámbito de que uno lleve clientes de contabilidad, esto es permanente. Yo no me puedo desentender de un cliente. Otro día nos pasó que nos llegó un caso de un contador que se fue de vacaciones y dejó su cartera de clientes, al parecer, botada. Y ese contador quizás tú le preguntas y te dices, no, pero yo también tengo derecho a descansar. No estamos criticando eso. Lo que yo critico y lo sostengo es que si tú eres independiente y tienes un servicio que es permanente en tus obligaciones, por ejemplo, del formulario 29, de contestarle consultas a tus clientes, no te puedes desconectar. Así es la vida. Si tú querías desconectarte, búscate un trabajo como dependiente y en tus vacaciones legales, desconéctate. Si no, tienes que hacerte cargo igual. Por eso también yo defiendo la postura de que es normalmente más conveniente, más barato incluso, llevar estos servicios con empresas y no con contadores independientes, porque cuando es una sola persona, esa persona se enferma, se va, tuvo un problema personal y normalmente tiende a descuidar su cartera. Y eso es así. De nuevo vendrán a criticarme un montón. Háganlo. Pero es así, ocurre. En cambio, cuando es una empresa, hay alguien más, efectivamente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, uno de nuestros profesionales que está atendiendo un grupo de clientes, tiene algún problema, tiene que ausentarse, lo que sea, nos encargamos de poner a alguien más o cubrir eso de esa manera. Es mucho más fácil hacerlo de esa forma que cuando todo depende de una sola persona y que muchas veces la persona tiene carteras de clientes demasiado grandes para poder atenderla. Porque tampoco hay un sistema muchas veces de a cuántos clientes puede atender un solo contador. ¿Ya? Eso a veces no está parametrizado. Nosotros lo hacemos así. Tenemos una cantidad de clientes por contador. Y sabemos que a cierto número de clientes hay que aumentar efectivamente en recursos humanos. Por tanto, vas a tener más gasto como empresa, pero esa es la única manera de que puedas seguir prestando el servicio como corresponde. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los temas laborales? Remuneraciones, por ejemplo. Que también sale mucho el tema de que, es que si ustedes me llevan la contabilidad, tienen que hacerme los contratos de trabajo y remuneraciones y consultas sobre remuneraciones. En la mayoría de los servicios contables, el servicio de remuneración se cobra adicional a la mensualidad de contabilidad por un valor por trabajador que fluctúa, ojo, aquí estoy hablando de precios de mercado, entre 7 y 10 mil pesos por trabajador en Chile. ¿Ya? O sea, si tú tienes, por ejemplo, contabilidad con nosotros, aquí voy a hablar un caso de nosotros, por ejemplo, plan 1 de contabilidad, cuando tú pagas mensual, pues nosotros tenemos mensual, semestral o anual es más barato. Ya, supongamos que contrataste el plan 1 que era de facturación de 0 a 3 millones y medio promedio mensual, 32.990, y además tienes un trabajador. Nosotros te vamos a cobrar esos 32.990 si quieres llevar las remuneraciones con nosotros, porque también podrías hacerlas tú, llevarlos de manera externa como tú quieras. No estás obligado a contratar ese servicio porque es un adicional. Vas a pagar un adicional de 7.990 y la contabilidad mensual con nosotros te va a costar 40.980 pesos. Eso es. Pero si tú solamente cancelas los 32.990 y después vas y en el WhatsApp de contabilidad empiezas a hacer consultas que tienen que ver con remuneraciones y enviar un contrato para que te ayudemos con eso, te vamos a decir que eso no está incluido en el servicio y te vamos a ofrecer en el fondo pasar por el área comercial y contratar el servicio adicional. Aquí estoy hablando de cómo idealmente debiera funcionar esto. Hay servicios contables que ni siquiera establecen si efectivamente lo incluyen o no. O hay servicios que son mucho más caros, que cobran 70, 100 mil pesos mensuales, e incluso empresas muy muy pequeñitas, y te cobran el por si acaso. Es que si es que tengo que hacer esta gestión, si es que tengo que hacer otra cosa. Por ejemplo, también, siempre pregunta, la mayoría de las veces no se incluye,
si esto incluiría que un contador vaya y te represente y haga la visita en el servicio de impuestos internos si corresponde, si tienes una fiscalización. Y que si es que no lo incluye, ¿cuánto te podrían cobrar por eso? ¿Ya? Ejemplo, el caso de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Lo incluimos? No, no lo incluimos. Con el precio que tenemos no podemos incluirlo. Yo no puedo disponer de un contador para que pierda una mañana completa o un día completo muchas veces, disponer para ir efectivamente al servicio, que además es en absoluto habitual, pero tú le puedes hacer un mandato al contador para que vaya. Pero si un cliente me pregunta cuál sería el costo de esto, porque tengo un cliente que no quiere ir a una fiscalización o no puede y quiere que lo representen, hay que hacer el mandato y adicionalmente nosotros somos capaces de entregarle inmediatamente, porque esta es una tarifa estandarizada, de cuánto le cuesta que un contador le haga la gestión. ¿Ya? Pero no puede, en nuestro caso, como está detallado que es lo que incluye, jamás nos podrías exigir que por la mensualidad tengamos que hacerlo porque simplemente no era parte del servicio. La renta, que esta igual se pregunta que siempre sale. Hay servicios que la incluyen, he visto muy pocos. Y los que la incluyen te cobran sobre 100.000 pesos mensuales. Por tanto, no te sale muy conveniente que te la incluyan porque al final la estás pagando de vuelta como 5 veces. Entonces, la mayoría de los servicios que son más baratos, como el de nosotros, por ejemplo, no incluye la renta y lo que normalmente uno hace es tener un precio preferencial uno debiera cobrarle lo mismo al que viene de afuera, al que le lleva la contabilidad mensualmente. Tienes un precio igualmente para renta, ¿ya? De hecho, incluso nosotros, para ser como súper ordenados, en diciembre ya empezamos a enviarle a nuestros clientes oferta de, oye, el mes de diciembre la renta con nosotros te va a costar esto. Enero otro precio, febrero otro precio y un precio diferenciado igualmente de lo que le cobramos a alguien que quizá no tiene contador o su contador no le va a hacer la renta o no ha llegado a acuerdo, o se quiere cambiar el servicio contable, lo que sea. Le cobramos un precio diferenciado a ese cliente que viene de afuera porque creemos que es lo que corresponde, además de que es mucho más sencillo cuando yo tengo la información completa de mi cliente. Entonces, en ese caso, así es como nosotros trabajamos la renta y de nuevo, somos transparentes y así debiera ser y tú debieras preguntarlo si la renta en tu mensualidad está incluida o no está incluida, ¿ya? Además, bueno, recuerden que en general yo considero que es imprescindible tener un servicio contable de cabecera. Esto sirve para un montón de cosas. De hecho, tengo pendiente de hacer un video de, en el fondo, cuáles son como las claves de cosas que son. En el fondo ahí como que uno se da cuenta lo bueno, lo positivo, lo bien que se siente, lo seguro que uno se siente como empresa cuando tienes contador, considerando que además estos servicios son absolutamente accesibles, o sea, pagar 20, 30, 40 mil pesos al mes me parece que es algo que es bastante bajo, que no debiéramos en el fondo estar regateando tanto o considerar que invertir tiempo nosotros en algo que no sabemos hacer nos pudiera funcionar bien. Y básicamente es eso, ¿ya? Ojo también, el que te hagan las facturas normalmente uno no lo incluye, ¿ya? Otro tipo de documentos tributarios, emitirlos, no, eso son cosas que debiera hacer igualmente la misma empresa, ¿ya? Uno debe ser capaz de hacer procesos como por ejemplo de facturación, cuadraturas igualmente, eso son normalmente cosas que son internas de la empresa, excepto que tú vayas a contratar a un contador y tener un área de finanzas completa en tu empresa, pero ahí tus costos van a elevarse muchísimo y eso claramente no va a ser accesible ni recomendable en ningún caso para una empresa que sea muy chiquitita. Una microempresa, por ejemplo, no puede darse ese lujo, ni tampoco es necesario porque probablemente sus flujos financieros todavía, de tributarios, contables, todavía no es necesario y se puede hacer perfectamente, lo puede llevar uno como emprendedor como habitualmente es así. Pero lo comento porque también tenemos en el fondo casos que nos preguntan si es que efectivamente les podemos hacer la facturación. Y también conocemos de servicios contables que efectivamente le hacen las facturas a sus clientes y esos clientes tienen que estar esperando que cuando tenga tiempo ese contador les haga las facturas. Ya, cosa que me parece súper irregular, no debieran hacerlo, pero igualmente sé que ocurre y quizá algún servicio contable sí lo incluye.
estos son servicios entre privados, entonces yo podría incluir incluso que le tengo que ilustrar los zapatos a mi cliente, y si lo tengo en un contrato, bueno, será exigible, aunque no tenga nada que ver con la contabilidad, pero si a mí se me ocurrió hacerlo, esto es libre como uno vaya a prestar el servicio, y es libre también lo que acepte o no acepte un cliente de contabilidad. Así que esto es lo que quería contarles el día de hoy. Como siempre, por favor, si les gustó el video, manito arriba, me gusta, nos ayuda muchísimo. Cualquier comentario que tengan, absolutamente disponible. Normalmente todos los comentarios se van contestando. Por favor, compartan este video y el canal con más emprendedores. Suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Síganos en Instagram y en TikTok, donde regularmente subimos videos cortos de 1 minuto y también bastante información igual para emprendedores. A veces hacemos lives también, y nos vemos en un próximo video.